¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto verlos aquí conectados, conectadas en esta charla que hemos preparado para ustedes. Gracias por la espera. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto comenzar. David Vázquez, Berenice López y Mónica Esquinca a sus órdenes. En una pues charla sencilla, a gusto, entre amigos, que estaremos platicando con ustedes sobre nuestras experiencias en en el Centro Mexicano de PNL, con el programa de la maestría, con nuestra experiencia aplicando la programación neurolingüística. Entonces, de verdad, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, gracias por la bienvenida, Moni. Y bueno, nos gustaría también invitarlos a que si tienen alguna pregunta, la puedan hacer en el chat, que nos van a estar ayudando a recibir las preguntas y a compartirlas. ¿Y qué les parece si ponemos un poquito de contexto para quienes no nos conocen? ¿Cómo nos conocimos y por qué Sí. para nosotros es tan significativo estar aquí un viernes de puente en la tarde, contentos de reencontrarnos? Pero ¿quién quiere platicar? A ver, David, ¿quieres contarles a ellos más bien? No, bueno, pues ahora somos grandes amigos, pero en nuestros inicios en la PNL fue como coincidimos eh, haz- hace ya unos pocos años, a pesar de nuestra juventud. Este, Creo que nuestro punto de coincidencia de los tres fue precisamente la formación en la programación neurolingüística, aunque quizás en diferentes puntos y diferentes momentos, Ujú. pero pues ahora sí que coincidimos aquí y hemos hecho una amistad que ha durado toda la vida. Exacto, así es. ¿Algo más que quieras decir, Moni? Pues bueno, igual así nos fuimos conociendo en este camino de la programación Ajá. neurolingüística, primero, bueno, como estudiantes, y ahí empezamos a ser amigos, como dice David, aunque usted no lo crea, no, pero sí seguimos con Ajá. este tesoro de verdad que es nuestra amistad. Y después ya nuestro entrenamiento como maestros, como instructores de PNL, y a la fecha, entonces ya pues como 35 años por Sí. ahí, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Entonces, pues un placer, como Ah, siempre, pues. compartir estos espacios con ustedes. Gracias, gracias, Mónica. Pues sí, nos da cosita poner el número, pero seguro son más de 30 años que tenemos Yo de tenía conocer. como dos, Tú sí, tenías años. dos, sí, todavía estás a tus 32 más o menos, David. Y bueno, nuestra intención esta tarde es hablarte de qué encontramos cada uno de nosotros durante el caminar por la maestría de programación neurolingüística. ¿Por qué después de tantos años seguimos aquí? ¿Por qué amamos la programación neurolingüística? Compartirte de una manera informal, cálida, porque creemos que puede ser una herramienta que pueda marcar una diferencia también en tu vida o de las personas que tú conozcas y que sepas que de repente les puede interesar aprender más sobre programación o lingüística, pero y concretamente, ¿por qué en una maestría, no? ¿Qué es lo que hay diferente en un programa académico que puede marcar ese parteaguas en tu vida, que es lo que encontramos nosotros tres? Entonces, hemos preparado cada uno de nosotros diferentes preguntas para que al responderlas pues, podamos compartir esas experiencias contigo y bueno, obviamente también invitarte a que cualquier pregunta que tengas la puedas hacer en el chat. Y pues, ¿qué les parece si empezamos a hacer Sí, nuestras preguntas? ¿Quién quiere claro. comenzar? Bueno, yo tengo aquí preparadas algunas. Y entonces, me gustaría preguntarte, David, ¿cuál es el principal aprendizaje que te dejó el programa de maestría? Híjole, es una pregunta difícil en el sentido de que hubo muchísimos aprendizajes muy valiosos. Yo creo que eh, para mí algo que fue muy impresionante fue la aplicación de las técnicas en procesos terapéuticos con esa velocidad, esa eficiencia, ¿no? Como que obviamente yo por la profesión había estudiado pues varios modelos, varias escuelas terapéuticas, pero cuando empiezo a utilizar las técnicas de PNL, esos cortos periodos de tiempo donde veía resultados tan inmediatos, para mí creo que ese fue lo que más me impactó, ¿no? Como decir, wow, esta es una herramienta
muy práctica, muy fácil de aplicar, con paso A, B, C y con resultados medibles, ¿no? Para mí eso fue. Súper. ¿Quieres agregar algo, Bere? ¿Me repite la pregunta, Sí. maestra? ¿Cuál, cuál es el principal Ajá. aprendizaje que te dejó el programa de maestría? Híjole, creo que el principal aprendizaje es que si conozco el corazón o la esencia de cada técnica, Ujú, puedo ser capaz de construir la intervención de acuerdo a lo que se vaya necesitando. ujú, Entonces, ¿por qué me gusta esto? Porque puedo utilizar lo que sé que funciona, ¿no? Porque tiene años de probarse, pero además siempre es nuevo cuando lo estoy aplicando y siempre lo puedo estar tropicalizando a lo que está sucediendo, pero además lo puedo llevar a diferentes contextos, ¿no? Obviamente en un contexto de una relación de ayuda, ¿no? En terapia, pero también lo puedo llevar un trabajo con empresas, lo puedo llevar a un trabajo personal, lo puedo llevar a una negociación hasta en la familia de qué vamos a hacer en las vacaciones, lo puedo llevar a un trabajo de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que más me ha gustado, ¿no? Como si me quedo con la columna vertebral, ujú. con eso yo puedo ir ponerle la carnita que se va necesitando después y sé que va a marcar una diferencia. Muchas gracias, qué ricas respuestas. ¿Quién Gracias. quiere seguir? David, ¿yo? Tú, con las Bueno, damas. gracias. Eh, bueno, la pregunta que yo les quisiera hacer ahorita tiene que ver con ¿en qué momento exacto de tu vida o en qué momento después de estudiar la maestría, durante la maestría, te diste cuenta que la PNL había cambiado algo en ti? A ver, yo ahorita me deciste, fíjate, fue muy interesante porque el primer programa que yo estudié es la certificación, ¿no? En programación neurolingüística, luego vino la maestría. Y me pasó que yo hago psicoterapia y entonces yo decía para los demás y para Ujú. el paciente o el cliente, perfecta esta técnica, ¿no? Pero sobre todo en la maestría, conforme fui avanzando en la profundidad de las técnicas, que se ven técnicas todavía mucho más profundas, empecé a trabajar conmigo, o sea, yo dije, ya no me queda de otra, o sea, es como, generé más conciencia de todo lo que podía aplicar en mí, de cuáles eran las áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces fue riquísimo. Yo creo que sí, ese fue un punto que marcó una gran diferencia porque ya toqué como mis propios temas que podría ir trabajando, que sea a lo mejor algo de autoestima, que sea a lo mejor algo de perdón, que sea a lo mejor algo de mayor conciencia, de logro de objetivos. Y entonces dije, oye, qué rico, ¿por qué me tardé tanto, no? Entonces, ese fue un punto clave, Claro. cuando ya generé conciencia para trabajar No, qué conmigo. padre, padre. Gracias por Ujú. compartirlo. Y en tu caso, David, Híjole, fíjate que en mi caso fue mucho quizás el sentido de comunidad. Es decir, igual que como menciona Mónica, cuando nosotros arrancamos, no existía como tal el programa de maestría. Empezamos a estudiar lo que conocemos ahora como la certificación y después vino la maestría, ¿no? Pero el pertenecer como a ese grupo de gente, a todos aquellos que estaban con los mismos intereses, ese sentido de comunidad que creamos, creo que fue muy importante. Y por supuesto, pues muchos cambios internos al estar aplicando las técnicas. claro, qué padre, sí, por supuesto, ahorita que te escuché hablar de ese sentido de comunidad, me encantó, ¿no? Recordar todo lo que vivimos. Fíjate, yo cuando pensé en esta pregunta para conocer sus experiencias, me acordé de un ejercicio que hicimos en la línea del tiempo, precisamente en estos espacios donde nos reuníamos esa comunidad a aprender PNL un fin de semana. Y me acuerdo que un tema que yo estaba trabajando, que era importante para mí en esa época, era que pues ya me había casado muy joven, me casé a los 16 años, entonces fui mamá muy joven, y como que siempre lo he vivido como chin, fue algo que marcó mi vida, y sí, probablemente como entre la regué y ahora qué hago, pero recuerdo claramente que al final de esa técnica, el símbolo de lo que había cambiado en mí era un vitral, porque de repente la metáfora que yo usaba era como, tenía un espejo y se me cayó y se me rompió, y ahora qué hago con los pedazos. Pero después de esa técnica dije, ahora tengo un vitral hermoso que me encanta los colores que refleja
Y para mí en ese momento fue como, esto es no nada más un rollo bonito, teoría que puedo poner allá afuera, para otros, como decías, Moni, sino es algo que de verdad me está cambiando en mí y que además desde mi cambio me doy cuenta que puedo ayudarlo y llevarlo a otros, pero además saber que ahí, además de practicar la técnica para aprender, estaban personas interesadas en que yo lograra ese cambio. Y esa parte de la comunidad, Exacto. súper importante, Sí. ¿no? Súper importante. Sí. Gracias, David. Muchas gracias. Sí, Compartir se la hace memoria. como un ambiente súper solidario, en el que resuenas con los demás, que dices, no estoy solo, ¿no? O sola en Sí. este camino de cambio. O sea, hay otros amigos, otras personas que también pasan por cosas parecidas y están para mí. O sea, es como caigo en blandito, ¿no? Exacto, sí. Y creo, ahorita me hacías pensar sobre la importancia, fíjate, yo creo que un punto muy importante en la maestría es lograr la resignificación de las experiencias. O sea, porque es como, a lo mejor puede ser muy duro lo que vamos viviendo y a lo mejor la mirada solamente está en lo que no puedo cambiar, en lo que no puedo lograr, en lo que el otro sí tiene y yo no, en esta experiencia que me fue, ¿verdad? Pero de repente te das cuenta, ¿no? Que hubo un aprendizaje, que hay una intención positiva, que para algo me estaba sirviendo eso, porque esto como de, ¿cómo valido, ¿no? Algo que todavía no logro, algo que no estaba yo haciendo bien, pero de repente entender que era como con los recursos que contaba y después aprender que puedo integrar otros recursos y ver aquello que me pasó de otra manera es, bueno, como un plus que este programa tiene. Sí, padrísimo. Gracias, Mónica. Pues adelante, David. Eh, Aquí una de las preguntas que me gustaría a mí hacerles, ¿cuál fue como uno de los principales desafíos que tuvieron? Es decir, integrarse a un programa de maestría pues implica muchas cosas, ¿no? Sí. Pero para cada una de ustedes, ¿cuál fue así como un desafío para estar en este programa o mantenerse o terminarlo, ¿no? Como quieras llamarlo. Sí, yo puedo contar. Sí, claro. Para mí algo riquísimo fue, yo dentro de la psicoterapia que hago psicoterapia para niños. Y entonces fue muy rico y a la vez retador cómo, pues es muy atrevido decir tropicalizar, pero a lo mejor cómo adaptar las técnicas que estaban creadas para adultos de PNL para niños. O sea, cómo hacer un lenguaje sencillo, entendible, ¿no? Que los niños pudieran, que yo pudiera conectar con el niño o niña, ¿no? Poderle decir, a ver, revisa esto y cómo te sirve y qué harías diferente, pero hacerlo también como en pasos sencillitos que además, pues el papá, la mamá, la maestra, el maestro, el otro terapeuta lo pudiera replicar, ¿no? De ahí tu libro. Sí, de ahí mi libro, que es una recopilación de casos exitosos dentro de la psicoterapia infantil, aplicando técnicas de programación neurolingüística para niños. Entonces, eso fue un reto, pero además un deleite, porque, pues, digo, estoy muy contenta con lo que logré. Claro, padrísimo. Gracias, 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 Moni. Y repite la pregunta. Perdón, estoy en la menopausia. Principal reto. Técnicas de PNL para los cambios. Sí, cambio de creencias. No, No, como cuál sería el principal desafío que ok. tuviste para entrar, estar o mantener. Ajá. Creo que, bueno, tenía dos desafíos, uno muy tonto, bueno, puede parecer tonto, pero en su momento era para mí significativo, y era que en ese momento, y sin herir susceptibilidades, yo era la única que venía de una escuela pública en ese grupo, ¿no? Todos los demás han egresados de una universidad muy fresa de Jalisco. Entonces yo sentía que a lo mejor estaba en desventaja, ¿no? En la formación, que lo que me encantó de la maestría es que te van llevando de 0 a 100, ¿sabes? Y creo que eso es lo que claro que sigue pasando ahorita, o sea, eh, te van dando toda la teoría, los autores, la profundidad, la parte práctica, pero lo hacen desde un terreno que es congruente con los principios de PNL de que si alguien puede, tú puedes, ¿no? O sea, en ningún momento recibo un mensaje de, ay, ella es la que es de la
Entonces, eso me ayudó muchísimo porque eso me daba a mí mucha inseguridad, ¿no? Y para mí el otro reto es que mi personalidad, como se dieron cuenta, pues a lo mejor soy más desestructurada. Entonces, a mí la parte de metodología, toda la vida siempre había sido mi coco, ¿no? Porque yo no soy naturalmente como de procesos, pero también me encantó, o sea, me encantó aprender a hacerme preguntas, ¿no? Darme cuenta cómo lo importante que es determinar qué es lo que quiero estudiar, pero cómo al ir construyendo una pregunta, ya cuando tienes la pregunta, entonces es muy fácil moverte buscando la respuesta en lo que quieres investigar. Pero también me di cuenta que esta metodología como ese deténgase y piense, Sí. lo he podido llevar a otras áreas de mi vida. Entonces era un reto para mí sobrevivir la metodología, pero me ayudó no nada más en el tema tal cual del entregable final, sino que me sirvió mucho a nivel personal. Y con esto que dice Bere, me hizo recordar también esto. Mi tema de tesis fue un taller de autoestima infantil para niños, que de alguna manera ya empíricamente lo aplicaba, pero meterlo al rigor metodológico sí fue un reto interesante, porque es como, pues ya lo tengo y funciona, pero ahora hay que ver por qué está funcionando, ¿no? Y crear como todos estos instrumentos de medición. O sea, fue riquísimo, puedes decir, ahora sé científicamente, ¿no? Porque funciona. Entonces Exacto. también esto fue algo muy rico. Sí, y añadiéndole a lo que me dice, fíjate, la comunidad, porque otra vez recuerdo momentos en los que nos reuníamos para compartir Sí, cómo íbamos. Y no era un tema de hacer la tarea o de reunirse con el maestro, sino algo que buscábamos y como ayudarnos o darnos ese empujoncito si algo en esa parte de la investigación sí, nos se estamos atorando, era como a ver, dificultaron. o díganme cómo escuchan esta pregunta, qué no estoy viendo, ¿no? ¿Qué no estoy tomando en cuenta? O sea, y creo que esa parte de ese acompañamiento lo hizo padrísimo, ¿no? Riquísimo. Sí. ¿Y para ti, David? Para mí, híjole, este, no puedo decir como este fue el principal desafío. Creo que hubo muchos. Quizás yo creo que en mi caso fue la parte económica un poco, porque pues estaba yo empezando mi carrera, iniciando también un matrimonio, en fin, en cuestiones más bien del el generar y la economía. Yo creo que ese fue un aspecto, pero siempre tuve como mucho apoyo por parte del centro de seguir y mantenerme, ¿no? Entonces, yo creo que así como desafío ese. Eh, en lo demás, pues sí implicaba el estudiar, el aplicar las técnicas y probarlas, pero creo que eso me gustaba, eso era como muy padre, no era ningún conflicto hacerlo, sino al contrario, era un reto muy bueno. Conseguir que sigue, ¿no? Y que sigue, ahora que nos van a enseñar. Sí, qué Claro. rico. Gracias, No sé si seguimos o si hay preguntas ahorita nos dicen, ya a lo mejor podemos ir contestando, claro. Bien. De ¿no? alguno de los participantes que quiera hacer algunas preguntas en el chat. Ujú. Porque no, creo que todavía no aparecen, no aparecen, pero pueden abrir espontáneamente su mano o digo su micrófono o levantar la manita. Y bueno, mientras, por supuesto, seguimos. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el plus que el programa de maestría ofrece? ¿Cómo lo vivieron ustedes? El plus que hay ahorita, yo creo que es diferente porque estamos hablando de la primera maestría que estuvo en México, ¿no? O sea, en ese momento no podemos pensar en el plus porque obviamente pues era como algo único. Ok, claro. Quizás ahora puedes encontrar otros programas o quizás puedes encontrar otros institutos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, una de las grandes ventajas, como en muchas cosas, pues el que el instituto es un pionero, ¿no? De los primeros lugares donde esto se empieza a desarrollar y donde prácticamente
la mayoría de las personas que ahora trabajan con estas herramientas, pues surgieron de aquí o han sido alumnos de los que surgieron de aquí, ¿no? Entonces, una ventaja yo creo que es esa, ¿no? Con que el Centro Mexicano de PNL sea pionero en la aplicación o en la enseñanza de la PNL. Con ya, pues, generaciones de 30 y tantos años, porque nosotros formamos parte, ¿no? De la primera La primera generación. Entonces, pues sí, ya. Muy bien, gracias, David. ¿Y para ti, Beni? Sí, fíjate que coincido con esto que decía David, creo que la primera parte, como al ser pionera, yo recuerdo que para mí fue súper enriquecedor entender de la filosofía de dónde surge PNL, ¿no? Porque probablemente los que han estudiado PNL o están estudiando PNL, hay una parte en la que de los supuestos, ¿no? De PNL, los supuestos de la comunicación, pero los conoces, los, los usas, digamos, en el sentido de que a partir de ellos haces tus intervenciones, pero a lo mejor no sabes quién los crió, qué estaba pasando socioculturalmente en el momento en el que se criaron, por qué tenían sentido, por qué tienen sentido ahorita. Y eso la maestría para mí lo dio, ¿no? Como entender esos autores, volver a escuchar, como, a ver, pues si el rapport es algo que es como súper conocido y hasta, yo, perdón por la expresión, como hasta manoseado como concepto, ¿no? Pero cuando entiendes de dónde vino, por qué es tan importante la presencia del otro, ¿no? Del terapeuta que está ahí, que te ve con todo tu potencial y que desde ahí te invita a que te abras, que te conozcas, llegas cambios, te das cuenta que, wow, eso es poderoso. Y eso no lo hubiera conocido si no hubiera sido a través de la maestría, ¿no? Ese creo que es un gran diferenciador. Y ahora, junto con eso, creo que el peso que se le da al programa actualmente de lo que es el modelaje. O sea, El es modelaje. el modelaje. O sea, que es regresar, pues, al surgimiento de la programación neurolingüística, ¿no? PNL surge de modelar a gente que era exitosa. Entonces, es valiosísimo que aprendas a modelar, ¿no? Que sepas qué se hace, cómo es ese proceso de modelar, cómo puedo observar a alguien que es exitoso en cualquier contexto, en cualquier oficio, incluso a mí mismo, y obtener la estructura de qué es lo que hace esa persona o qué hago yo, que me permite obtener esos buenos resultados y luego cómo puedo duplicarlo, ¿no? Aprenderlo. Y creo que eso es lo que me gusta mucho también del programa ahorita. O sea, se mantiene esta profundidad de conocer, ¿no? La materia es PNL 1, por cierto, reconocer cuáles son esos supuestos de PNL. Y además es el énfasis varios semestres de conocer y aprender a modelar y tener un proyecto de modelaje. Creo que se me hace un aprendizaje increíble, ¿no? Imagínate que tengas para el resto de tu vida esta capacidad de obtener las mejores prácticas de todos, ¿no? Y sacar pasos que puedas duplicar tú o que puedas enseñarle a alguien que los duplique. Eso se me hace como estar haciendo lo mismo que hicieron los primeros, ¿no? Exacto. O sea, los que crearon como la Lo mismo. PNL y que nos enseñaron también todo esto. Exacto. Qué rico. Y yo quisiera agregar, porque yo decía, a ver, a mí qué me pasó como la calidad de maestros que tuvimos. O sea, de verdad, maestros pioneros en la enseñanza de la PNL en México y con diferentes especialidades, ¿no? Porque era muy rico, o sea, teníamos algunos maestros que a lo mejor estaban mucho más enfocados en terapia o algunos más en educación, otros en empresa. Y entonces fue como el bagaje, ¿no? De áreas de especialidades tan amplio que de cada uno tomar algo, ¿no? Y bueno, o sea, buenos maestros, además no era como pues alguien que estaba ahí incursionando, sino con esta especialidad de cada uno. Entonces, para mí eso fue súper rico, estar aprendiendo de maestrazos. Sí, tienes toda la razón, los maestros. Qué bueno Muy que lo bien. mencionas. Pues, Y yo creo que vale la pena también mencionar la calidad del material, ¿no? Hay, quizás ahora puedes encontrar muchos libros y todo, en aquel tiempo no había tanto, pero independientemente de que hubiese o no la bibliografía, siempre el contar con material impreso que estaba bastante bien documentado, muy vasto también, ¿no? muy vasto, es algo muy bueno también, ¿no? Algo que en otras
en otras Contextos. experiencias de aprendizaje que he tenido, pues no lo consigo. Sí, como un material generoso también, porque vasto y muy estructurado, ¿no? En las técnicas. Yo recuerdo haber escuchado a algunos compañeros decir, es que aquí nos dicen qué y cómo hacerlo, ¿no? Y es cierto, o sea, nada más era, esto es PNL y háganlo así, y era como, a ver, pero ¿cómo específicamente? Aquí te van, el paso uno, paso dos, paso tres. Sí, Claro, sí, y me atrevería a añadirle y el por qué va a funcionar, ¿no? ándale, O sea, claro. como, por qué de esta forma de ver el mundo, ¿no? Si piensa, pues todo el trabajo maravilloso de Erickson, ¿no? Claro. Ujú, ¿Por qué sé que la persona va a encontrar su recurso, ¿no? exacto. ¿Por qué sé que esta pregunta la va a ayudar o este ejercicio, Y ¿no? además, ¿sabes qué? Recuerdo como muchos nos decían, no nos crean, vayan a Sí. practicar. O sea, y después es como, vengan ustedes con sus propios descubrimientos. Y entonces como co-construir, ¿no? Exacto. El conocimiento, como también puedo decir, sí, ya sé que puede funcionar por esto, ¿no? Esta es la experiencia que viví, funcionó así. Entonces estar creando entre todos como estas respuestas también riquísimo. Tenemos algunas preguntas Sí. por acá de las personas que nos acompañan. Por ejemplo, Wilber pregunta, ¿cómo podríamos acceder a la grabación de la sesión? Ok, al final vamos a tenerla y con gusto se la pueden pedir a Maru. Guadalupe Ortiz, buenas tardes. ¿Cuáles serían los requisitos, duración, costo, etcétera? Supongo que tendremos un espacio, ¿sí? O les pasamos también bueno, ahorita preguntamos si va a ser aquí de una vez en vivo la información o si pasamos el contacto, ¿no? Muchas gracias por todas estas preguntas. Alejandro, bueno, ya contestó. La grabación la vamos a subir en nuestro canal de YouTube, @CMPNL oficial. Bueno, ya están Sí, ahí. algo también que ahorita que mencionan el canal se me hace importante es que hay muchos otros recursos, pues hay una biblioteca muy vasta aquí mismo, también hay grabaciones, tenemos el canal del Centro Mexicano de PNL donde hay conferencias, o sea que también hay como mucho acceso a información que nos puede nutrir, ¿no? Y pues la biblioteca donde están las tesis también de todos Exacto. los egresados. Exacto. Sí, Que eso es maravilloso. Imagínate la cantidad de conocimiento generado que está ahí, ¿no? De cosas increíbles que están haciendo los exalumnos del Centro Mexicano de PNL, ¿no? Con la sí, PNL. investigaciones muy creativas. Sí, Sí. Muy padre. Ok, muy bien. Pues que a ver, ¿qué Pues otra yo pregunta? pienso que lo que me gustaría preguntarles ahora es, ¿qué herramienta o qué habilidad de PNL usan en la vida cotidiana? ¿No? Porque hemos hablado mucho de como esos grandes momentos, esos momentos de ajá, ¿no? De wow, pero en la vida cotidiana, ¿qué herramientas o técnicas o qué de la PNL usan cotidianamente? Híjole, es que, mira, yo creo que muchas cosas, afortunadamente, yo creo que la mayoría de ellas las he como apropiado, interiorizado, entonces ya ni siquiera tengo que estructurarlas o pensarlas como la aplicación de tal técnica, ¿no? Pero bueno, pues yo trabajo como psicoterapeuta, además de la capacitación, ¿no? Y entonces, pues con mis pacientes, requisito básico, todo lo que es desde la creación del rapport, desde el uso de las técnicas de entrevista, etcétera. Por supuesto, toda la recopilación de información, lo que en PNL llamamos el metamodelo, pues es clave, esencial para establecer los objetivos de la terapia, para que el paciente clarifique sus ideas, reencuadre como lo que tú nos compartías hace rato. Entonces, por supuesto que para mí es pan de todos los días, ¿no? Quizás ya no digo tal técnica en particular porque utilizo mucho. Por supuesto que hay técnicas muy particulares con pacientes, ¿no? O sea, tengo un paciente con un problema de fobias o miedo intenso, pues aplico la técnica de fobias, ¿no? Pero ya eso es como para el paciente en particular y por el caso en particular. Pero con todos ellos en realidad pues utilizo todo lo que es el manejo de la comunicación, creación de rapport, como obtener información, como establecimiento de metas, es básico. Wow.
Fíjate que yo Gracias, David. pensaba en varias cosas también mientras escuchaba a David. O sea, por un lado, a mí el programa me dio mucha estructura, ¿no? Yo ya Ujú, hacía psicoterapia antes, pero a lo mejor más empíricamente o como lo había aprendido en la carrera. Y el poder tener como toda esta estructura de cómo hacer la ujú, entrevista, el metamodelo, ¿no? Que bueno, para aquellos de ustedes que lo conozcan, les suena familiar y para quienes no, pues es una herramienta que nos ayuda, ¿no? A especificar la información de lo que estamos recabando, a quitar de repente ciertas palabras que usamos o frases muy generales y aterrizar o hacer preguntas muy puntuales. Y eso me dio como mucha estructura para saber, bueno, cómo llega la persona, qué le ujú, pregunto y cómo avanzamos. En mí yo pudiera hacer, y hasta la fecha lo sigo afirmando, los principios básicos de la PNL, que bueno, miren, para decirlo muy sencillo, para mí es toda una propuesta que me ayuda a limpiar mis lentes de percepción. O sea, como si yo sacara ahorita un trapito, están sucios mis lentes, no veo bien, y esto los limpio, digo, ¿no? Entonces los principios de PNL son como una mirada más objetiva, más diferente, cálida, amorosa hacia mí primero, ujú, y eso hacia los demás. Porque, por ejemplo, el entender como, pues no hay error sino retroalimentación, Mónica. A ver, que la PNL nos dice, ¿qué tal si empezaras a creer eso, ¿no? Son propuestas. O sea, que no hay error sino retroalimentación. Entonces, ¿cómo sería yo conmigo? Mucho más amigable, ¿no? A lo mejor menos tirana de, ujú, ay, qué barbaridad, ¿por qué no lo hice así? ¿No? Sino, a ver, espérate, ¿qué aprendes de esto? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? Y entonces, primero hacia mí, y, ay, como más suave. Y entonces, paralelamente, a lo mejor también esto hacia los demás, también poder decir, no hay error sino retroalimentación. Entonces, a lo mejor el juicio se baja un poquito, ujú, espero que mucho, y entonces poder así validar el punto de vista del otro y poder decir, está bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo puedes hacer diferente? Entonces, como aplicarlo a mí ujú, y después hacia afuera. Eso se me ha hecho súper, y es de lo primerito que vas a ver en la maestría, o sea, son ujú, de las primeras herramientas que se enseñan, porque como bien dijiste, pues es una plataforma básica desde donde ujú, despega la PNL, ¿no? Todas las habilidades de empatía, de entrevista, pero toda esta manera de cómo conecto diferente conmigo y con el otro. Estés aplicándola en empresa, si eres líder, pues cómo empiezas a tener esa mirada para ti como líder y con tu equipo de trabajo, ¿no? ujú, Si eres maestro o maestra, es primero cómo eres más amable contigo y entonces con tus alumnos. Si estás en coaching, pues cómo contigo y con tus coaches. Si eres mamá, papá de familia, primero contigo y ujú, luego con los hijos. Entonces, son herramientas tan aplicables porque además, como sabemos, PNL surge de la vida y está en la vida y el campo de acción es la vida. Entonces, ujú, no tienes que estarte inventando como dónde lo voy a hacer, o sea, dónde voy a ujú, aplicar mi investigación. Está en la vida. Entonces, nada más es como, ¿en dónde está tu pasión, digamos, en la vida? Y allí haz tu investigación, ¿no? Porque vas a aportar muchísimo ujú. desde el corazón. Entonces, pues yo creo que te da esa mirada amigable, cálida hacia uno y hacia los No, demás. gracias por Ujú. compartirlo. Qué rico escucharlos. Y ahorita que lo escuchaba, estaba pensando, ¿cuál sería mi respuesta a esta pregunta de qué llevo en la vida cotidiana? Y creo que primero uno de los aprendizajes, y pues recuerdo incluso a Paco contándonos esta historia de los delfines, ¿no? Y la Mm, comunicación, como sí, el aprendizaje de primero la relación y luego la tarea, ¿no? Lo sí. importante que es cuidar la relación, si Ujú, no no va a haber tarea y eso lo llevo puesto siempre. Lo segundo es la especificación de objetivos, ¿no? O sea, yo ujú, siempre me pregunto a mí misma, a ver, Verde, ¿qué quieres? O sea, lo importante es que recuerdes qué quieres, ¿no? Y es algo que me autoaplico cuando de repente me siento perdida, es como, pues a lo mejor dejé de ver qué es lo que quiero hacer o ujú, hacia dónde voy, eso me encanta. Y lo otro que tiene que ver con esto de los supuestos es el de la intención positiva. O ujú. sea, esto que hice o que me hicieron o que pasó, tiene una intención positiva que puede ser que no la entienda ahorita, pero me voy a acercar a vivirla o a verla o a buscar comprenderla desde este respeto de entender que hay una intención positiva, ¿no? Y eso a mí me ayuda mucho a pasar, a transitar por momentos
retadores, como todos, ¿no? Me encanta que dices que PNL es llevarla a la vida, por supuesto. Y claro, del metamodelo, pues me ha ayudado mucho a Es que aclarar me la vida. acordé de una Y anécdota. tenemos una anécdota donde cuando no usamos, bueno, una de usar metamodelo hasta en la carnicería, Sí, esa y otra de que les cuento mucho a mis alumnos cuando me toca hablar de metamodelo, de pues cuando yo no le empleé, me perdí, ¿no? Y eché a perder una práctica de correr, y que si quieren saber la historia tienen que entrar a la maestría, y no me acuerdo qué semestre sea metamodelo, pero bueno, ahí se las platicaré, ¿no? Pero bueno, gracias por su respuesta, fue muy padre escucharlas. David, ¿qué otra pregunta traes para nosotros? Otra pregunta para ustedes. Uy, pues tengo muchas. La más fácil. ¿Qué consejo le darían a alguien que esté considerando estudiar la maestría en PNL? Bueno, a mí, yo ahorita que hablaba de la pasión es importante. O sea, yo diría, desde el principio, bueno, yo ya tenía claro hacia dónde quería enfocar la maestría, ¿no? Porque ya les platiqué que tenía el taller del cofre del tesoro y luego fue, pues, ¿cómo lo meto en este rigor académico y de investigación? ¿No? Pero si no, si estás ya considerando entrar y todavía no sabes, ¿por qué no vas como haciéndote esa preguntita, ¿no? ¿Hacia dónde me gustaría hacer mi investigación? Porque yo siento que no es lo mismo a lo mejor llegar y, digo, claro que a lo mejor para algunos van a ser como primero empezar a conocer qué es esto de PNL, entenderlo y entonces ya puedo ver hacia dónde lo enfoco, ¿no? Si de todas maneras, así como, ¿qué pregunta curiosa te harías sobre qué quisieras aportar a tu país? O sea, con una investigación, ¿no? En el área en la que estás, como, cómo esta mirada curiosa de hacer, qué aportar sí, México o a los demás y que pudiera ser, caber en una investigación. Y de todas maneras, a lo mejor entramos con cierta idea, vamos a ir cambiando, ¿no? Pero si desde entonces tu mirada empieza a estar en esto, pues creo que vas teniendo como más claridad hacia dónde. Y si después cambias, pues también vas a estar mucho más seguro, ¿no? De tema, porque ya sabes que por ahí no, pero por donde sí. Yo diría que vayan teniendo como esta curiosidad. Ujú, ujú. Ujú. Sí. Y yo, a ver, ¿qué consejo les daría? Pues sí, creo que eh, ahora sí que pensando en esta frase de nada sustituye la experiencia, como que se animen a dar ese salto, que vengan con la mente abierta, con curiosidad, eh, con ganas de disfrutar, el conocerse a través de la mirada de los compañeros, que vengan con esas ganas de que van a encontrar una comunidad increíble. Fíjate el peor escenario, ¿no? El peor escenario es que tú digas, híjole, en X semestre dije, no es para mí, me voy. En realidad no pierdes nada porque te vas a quedar con muchísima experiencia. Vas a haber tenido técnicas, ejercicios donde te vas a conocer más, vas a tener más recursos. em, Te diste cuenta de qué sí quieres y qué no quieres. Entonces yo creo que es un ganar-ganar. Entonces mi consejo sería, lánzate de cabeza, ¿no? Échate. Y también es como acércate a alguno de los maestros de verdad, no porque nosotros tres somos maestros y estamos aquí, ya vieron que nos queremos mucho, pero el resto de los docentes de la maestría es gente increíble, súper valiosa, con muchas ganas de compartir, que están haciendo cosas increíbles, por ejemplo, igual que ellos, y creo que también te daré ese consejo, o sea, marca el centro, busca a la coordinadora y di, me gustaría hablar con un maestro, tengo estas dudas, ¿cómo le hago? Y créeme que vas a encontrar gente de una gran calidad profesional, pero también con una calidez humana impresionante, y eso creo que también te puede ayudar, ¿no? Acércate y pregúntanos lo que necesites. Y creo que eso te puede facilitar y pues aviéntate, échate el clavado. Ese sería mi consejo. Ujú. Muy bien. Pues, ¿qué más? Preguntamos. ¿Tú qué les aconsejarías? Yo qué les aconsejaría es que yo les diría, aviéntate, ¿no? Casi como dice Bere. Eh, por supuesto que estudiar una maestría es algo, pues, importante, ¿no? Como parte de tu proyecto de vida. Y es probable que pueda haber muchas opciones de maestría, muchas áreas. Yo lo diría así como muy universal.
Si tú estás en el área de la psicoterapia o la psicología, puedes utilizarla. Si tú estás en algún área empresarial o coaching, puedes utilizarla. Entonces, creo que es una de esas maestrías que son muy versátiles y que puede servirnos en muchas áreas. Obviamente, que yo soy más en el área de psicoterapia, pero uno de mis amigos de la universidad también estudia la maestría en PNL y él está metido en empresas, ¿no? Entonces, creo que ese es un plus que tiene la maestría en PNL, que no estás encajonado a un área muy concreta de aplicación y que puede ser utilizada quizás, no sé si en la veterinaria, aunque hay un veterinario que se dedica a dar PNL, Oye, pero, bueno, pero hay que, quizás, hay que conectar también. Claro, quizás claro. habrá algunas carreras diré, que podrán decir aquí cómo lo aplico, pero yo creo que es muy versátil la maestría y que puede ser aplicable en muchos campos. Yo Claro. tenía una compañera en psicología que daba terapia a su perrito en ese entonces. Sí, claro. Entonces, pues ahora con maestría, imagínate. Claro, Por supuesto. a César Millán, vamos a... Claro, claro. Pero fíjate que sumando esto que dices, David, de que es universal, yo creo que nosotros somos la herramienta de cambio, ¿no? O sea, nosotros, nuestra persona es el instrumento que va a provocar algo allá afuera. Y creo que, pues, PNL te ayuda a darte una chaneadita, ¿no? A potencializarte, a que llegues bien alineado, con claridad, que estés en contacto de tus recursos, desde un buen estado interno, como decimos en PNL. Entonces, desde ahí salgo al mundo y hago lo que hago. Entonces, si soy un veterinario, pues mi manera de estar porque el problema, como siempre, no es el perrito, sino los dueños de los perros. ¿No? Entonces voy a poder negociar bien con el dueño del perro, voy a poder coordinar bien a mi equipo. Soy yo solo frente a la computadora, viendo números o fórmulas, pues va a estar mi mejor yo va a estar ahí, ¿no? O un yo que aprendió a mantenerse en un buen estado para obtener buenos resultados, ¿no? Entonces sí creo que puede ser perfectamente aplicable aplicable, también. ¿no? Es universal. Sí. Sí, porque no es solo para el otro, sino No. también para ti, ¿no? Exacto. Ya me quedé- Sí, y fíjate que yo creo que eso se contagia, ¿no? Yo creo que a mí sí me ha pasado, y creo que les pasó a ustedes también, que en algún momento alguien se acercó y me preguntó, te veo diferente, ¿qué estás haciendo? Y no es como me acordé ahorita de dos cosas, de una empresa multinivel me siento muy bien, pregúntame cómo, no voy a decir no, Aprovechando el aprovechando. comercial. Pero y también me acordé de la escena de una película, la de cuando Harry conoce a Sally, ¿no? Que bueno, donde esta chava pues, parece que se le está pasando muy bien y se ve también que la persona que está en otra mesa quiere pedir lo mismo que ella comió. Vean la película, no se los voy a contar. Pero también creo que empiezas a hacer que la gente se pregunte, ¿no? Si está de repente todo que tan caótico, esas personas que están haciendo, ¿no? Que es diferente y esto tiene que ver con, pues, todas estas herramientas, ¿no? Que nos ayudan a ser distintos. Sí, 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 yo creo que, e insistiría, ¿no? Como en esto de, pues surge la PNL como desde toda esta parte, sí, del modelaje, de ver casos exitosos, ¿no? En diferentes áreas. Y creo que el común denominador es el ser humano. O sea, entonces, pues hay toda una formación y todo este cuidado que ya comentaron de congruencia, ¿no? Por eso los primeros módulos o materias tienen que ver, pues, con esta parte de humanismo hacia mí y entonces hacia afuera. Y crecer en congruencia, como tú decías, es como cómo me alineo, cómo estoy centrado, centrada, cómo cuido mi estado para, si soy maestro, soy coach, o soy líder, o soy mamá, papá, educador, terapeuta, pues primero estar alineado con toda esta parte humana y entonces de allí conectar con él. Exacto. Sí. Muy bien, pues Bueno, qué otra pregunta. Digo, yo pues, espero que quienes coordinen también nos marquen, no ajá. sé si el tiempo, o si hacemos una pausita
No, para creo que vamos bien en tiempo, seguimos. pero si los que nos están escuchando tienen preguntas Claro. con toda confianza, ¿tú tenías otra vez? Sí, fíjate que justo yo quería como preguntarles, digo, hemos hablado como de toda esta parte enriquecedora, linda de la PNL, pero también sé que nos hemos encontrado con mitos de la programación neurolingüística, ¿no? Mm. Con muchos conceptos erróneos. Entonces, mi pregunta iría por ahí como, ¿qué mito o qué concepto erróneo de la programación neurolingüística les gustaría aclarar? Y que probablemente ayude a las personas que tengan alguna duda o vacilación en acercarse a aprender programación neurolingüística. ¿Con quién se han topado? Pues yo podría decir como que de repente se ha vendido como mágica, ¿no? Mm. O sea, como cura todo, o muy rápido, recetas, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. No, o sea, es como, yo creo que la magia es interna. O sea, como si se puede hacer el cambio, yo insisto, yo voy a esta parte del trabajo personal que es importante. Si bien, claro que hay un bagaje de técnicas que han sido probadas durante mucho tiempo, que surgen del modelaje, que hubo todo un entrenamiento, ¿no? Que los primeros alumnos, ¿no? De Bandler o Grinder eran como el modelaje y a partir de lo que modelaban, cómo lo ponían en pasos y técnicas que se han ido probando, que se han ido ajustando. Pero no es algo acartonado, o sea, sí hay una estructura porque tiene una lógica, porque las técnicas están diseñadas de tal forma. O sea, hay como una introducción y luego una parte profunda de cambio y cómo salimos de eso. Y después, o sea, la magia yo creo que está por un lado en cómo te apropias de esas herramientas, cómo las haces tuyas y cómo te conviertes en un artesano que hemos comentado de la PNL, ¿no? Que le digo yo también a mis grupos. Ay, me acordé del taller que teníamos, Sí, Mónica, de técnico wow, artesano. sí, Entonces es un claro. poco como, Ajá. ya cuando he tenido oportunidad de dar en los módulos de cuarto, quinto semestre, es como, son artistas de la PNL. O Sí. sea, creen sus propias, sus rituales, sus técnicas, sus atajos, o sea, tomen la esencia de la técnica y apropiénsela, ¿no? Y mientras estén cuidando. Claro que con lo que tú estás haciendo, pues tu coachee o tu paciente o tu cliente está bien, está logrando su objetivo, hasta donde depende de ti, pero es como, pues ahí a lo mejor puede estar como en la magia, pero como en el sentido de hay toda una base, y bueno, con la maestría hay una base científica, y entonces la conexión y cómo, pues algo surge, ¿no? Y también lo hemos comentado de repente como cuando estás con un coachee, paciente o algo, y dices una palabra y después la persona te dice, Mónica, yo estaba pensando en eso, ¿no? O sea, es como, cómo se conecta con el otro. Entonces, yo creo que, bueno, y claro que sabemos también que hay cambios, que eso se explica en la maestría, que son más rápidos y hay cambios que requieren más tiempo, porque también llevaron más tiempo en gestarse, porque tienen que ver otro tipo de características. Pero entonces no son cambios así de un día para otro. Hay unos que sí son más conductuales, sí pueden ser más rápidos, pero no es que sea magia. Yo creo que hay toda una explicación de por qué funciona y mucho de, a lo mejor esta magia está en la conexión, yo diría. Gracias, gracias. ¿Qué te diría yo respecto a los mitos? Creo que coincido con esto que nos comparte Mónica y uno de los puntos clave que para mí tiene que ver con ese concepto mágico es que muchas personas buscan el que se les aplique, pero para no asumir como su responsabilidad el cambio. O sea, como, tú sabes PNL, entonces tú arréglame, ¿no? Y yo no hago nada, Sí. flojito y cooperando. Entonces, ese punto para mí es clave, ¿no? Muchas personas, porque claro que las técnicas funcionan y claro que hay muchas cosas que podemos hacer, pero finalmente quien hace el cambio es la persona. Y entonces, a veces un poco lo que genera falsas expectativas es como, yo no tengo que hacer nada, yo nomás me pongo aquí y tú Me dime tus programas. palabras mágicas y me lo programas.
Y no es eso, ¿no? Entonces, precisamente una muy buena parte de toda la estructura del trabajo que hacemos con PNL tiene que ver en que yo asuma mi responsabilidad, yo haga mis cambios, yo modifique mis creencias y mi mapa y etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría, quizás uno de los mitos es que como es tan mágica o tan fácil o tan rápida, yo no tengo que hacer nada, llego a que tú me programes y que tú me hagas el cambio. Entonces, quizás en mi experiencia y con algunos pacientes o con muchos, el llevarlos a asumir el control de su propio cambio es clave. Claro, claro. Sí, y además me haces pensar en esto, que es un espacio terapéutico, si está aplicado en terapia de co-creado, ¿no? O sea, donde claro que hay toda una parte, o sea, quien es experto en sí mismo es cada quien, ¿no? O sea, nosotros acompañamos Sí. y se co-crea el proceso terapéutico porque hay toda esta participación del cliente o del paciente que con toda su sabiduría, porque podemos poner ciertas palabras o ciertos pasos, pero quien lo está aplicando a su propia experiencia, pues es el paciente, es el coachee, es el cliente, que puede hacer maravillas porque es el experto, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Sí, me encanta, porque sí son dos como de los mitos más fuertes que hay, como esta parte de la magia, esta parte de tú aprieta el botón, ¿no? Un poco Matrix, ¿no? Cámbiame el chip Sí. y ya, y fíjate, creo que lo más triste de que te quedes con ese mito es que se te olvida lo poderoso que eres. Y creo que el mayor Exacto. regalo que le puedes dar a una persona cuando la haces responsable y se da cuenta que es un proceso y que lo puede hacer y que lo está haciendo muy bien es darse cuenta que es poderoso y que entonces no no necesitas después sanar, tú sabes cómo hacerlo, ¿no? Eso me gusta mucho. Fíjate que yo, con el mito que me he encontrado últimamente, a lo mejor por los contextos en los que me he movido, es que de repente pareciera que tiene que ver como con el capitalismo, ¿va? Y no estamos hablando de temas económicos, pero de repente lo veo muy ligado a cambia tus creencias para que ganes un montón de lana, ¿no? Que claro, o sea, es posible, pero es posible en el sentido de que tú como ser humano quites lo que ya no te ayuda, ¿no? Como cuando limpias una maceta de, mira, esta hojita pues ya se murió, la enterramos, le abono a la tierra y claro que va a florecer y va a ser increíble, pero no es solamente esta parte de para producir más, para ganar más, para que engañes a otros, ¿no? Lo he escuchado más así, para que tú domines a otros, tú les vendas, te compran aunque no quieran y no, o sea, creo que es un mito erróneo, más que no es real, ¿no? La gente siempre va a comprar cuando quiere y porque quiere, ¿no? Entonces, sí creo que es Pero llevarlo a otro nivel. tienes ahí mucha razón. A veces pensamos, ahorita de pronto hay como una moda de éxito, confundiendo éxito con generación, a veces hasta fraudulenta de dinero, Exacto, ¿no? Pero sí. yo creo que más tiene que ver con eso, ¿no? Sí, que es un súper mito. Mira, nos están haciendo aquí Sí. una muy buena pregunta. ¿Hay Este, algún ajá. módulo que enseñe PNL para la salud? Y sí, Sí. por supuesto, hay todas las técnicas que se ven a lo largo de la maestría tienen aplicaciones en salud, pero concretamente en cuarto, quinto semestre tienes una materia que ve exclusivamente aplicaciones de programación neurolingüística para la salud. Es una experiencia aparte padrísima porque esa materia vives, la vive en 3 semestres, o sea, 3 niveles distintos al mismo tiempo, entonces también te enriqueces mucho de ver las experiencias de tus compañeros. Entonces, sí, y de hecho yo creo que una de las aplicaciones pues con más desarrollo, ¿no? Si pienso los años que tiene trabajando ahí está Susie Smith, ¿no? Tim Tim Halmon, Hallman, Robert Robert Mills. Mills, sí, la aplicación de PNL para la salud es muy vasta, con estudios muy formales, incluso con protocolos súper interesantes de trabajo con fobias, no, con alergias, incluso yo uno de los primeros trabajos de investigación que hice era ver cómo la PNL puede ayudar a pacientes con cáncer, a mantener estados emocionales eh, más adecuados que fueran de soporte, ¿no? En su proceso de sanación. Entonces, sí, se trabaja mucho en este enfoque de PNL para la salud. Y gracias a tu pregunta, me acordé de un artículo que toca estos temas de los mitos erróneos. ¿Se acuerdan? Hace muchísimos años
que el artículo decía que si la programación neurolingüística era la ciencia de la feliciología, ¿no? Como de, pues Sí. como son botoncitos, ¿no? Me Ujú. programo y soy como robot que siempre está feliz, 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 ¿no? Y pues también ese es un mito, ¿no? O sea, todas las emociones son parte de la vida. Creo que la diferencia es que aprendes a responder de las responsabilidades, es decir, me veo con ojos de amabilidad. Mm. Y yo la imagen que me hago es como, pues ya te revolcó la ola, pues se toca levantar, acomodarte el traje de baño, ¿no? Porque te lo deja por todos lados, quitarte el pelo de la cara, quitarte la arena y volverte a preguntar para dónde voy, ¿no? Y a la siguiente ya no te va a revolcar porque ya aprendiste a asumirte, a dejar que pase la ola, etcétera. Pero ese es otro mito, ¿no? No vas a aprender en la maestría a ser falsamente feliz, no vas a aprender a ser un humano viviendo más plenamente, ¿no? La vida. Sí, y fíjate, ahorita con lo que dices, yo diría, además de esto, autogestor de la felicidad. O sea, porque no, digo, nadie tiene, bueno, yo creo que ya lo sabemos, pero no sé más decir que nadie tiene ese poder de hacerme feliz o infeliz, ¿no? Sino Ujú. yo, claro que hay que generar conciencia en esto, pero es como muy rico descubrir cómo, bueno, yo hago algo para dar ese poder. O sea, a lo mejor decir él o ella me hace feliz o infeliz, ¿no? Ujú. Es como yo lo estoy siendo en la relación con el otro, pero entonces con este autodescubrimiento o hasta este automodelaje, pero de lo que no me está funcionando, Sí, de sí. lo que me aleja, ¿no? Para ser Ujú. feliz o lograr los objetivos que quiero. Hay mucha generación de conciencia. Entonces también el poder saber que hay este empoderamiento, ¿no? Porque a veces sí puede ser que un paciente, un coachí te diga, oye, gracias, es que ahorita veo todo Ujú. diferente. Es que tú lo lograste, ¿no? Es como, Ujú. porque tú estás decidiendo qué hacer con las palabras, entre consciente e inconscientemente, con las palabras que yo pongo. Ujú. Y entonces el saber que somos autogestores de nuestro bienestar o de nuestra felicidad es muy poderoso. Claro, claro, así es. Y, Hay una perdón. frase que me Ujú. hiciste recordar ahorita de un psicólogo estadounidense, Waite, que dice, cuando tropiezas, tú decides si has caído en un bache o en una tumba. Wow, qué buena frase, O sea, claro. pero eres tú quien lo decide. O sea, Sí. vamos a tropezar, es parte de la vida, como yo Ujú. decía. Exacto. Pero ¿qué fue un bache? Me Hola, levanto y sigo. claro, Una sí, me dices que tumba, me pues, acordara de esa otra frase que dice, pues te vas a encontrar piedras, lo malo es enamorarte de la piedra, ¿no? Que te vuelve Esa es otra. Y fíjate que profundizando en esta pregunta, en estos procesos de PNL en la salud, te me acordé de dos cosas poderosísimas que seguramente te van a gustar, que tiene que ver con explorar las creencias que tienen las personas que son naturalmente longevas y sanas. Exacto. ¿No? ¿Se acuerdan que vimos esa parte Sí, de qué es lo que creen ellos? sí. ¿Cómo se ven? ¿Qué piensan de los conceptos de salud, de enfermedad? Eso es valiosísimo y lo exploras durante la maestría y también esas tres creencias, ¿no? Que son fundamentales en el trabajo de creencias y que tiene que ver con lo que desarrolló Robert Dills de creer que es posible, Sí, que que lo tú, puedo que lo, hacer exacto, y lo merezco. y lo merezco. Y entonces eso se ve concretamente en cómo se relaciona con la salud y es una materia padrísima que si te animas y te vienes al centro a tomar la maestría la vas a disfrutar muchísimo, ¿no? Sí, como también lo de trauma físico, ¿no? Ujú. O sea, como de repente podemos tener como un golpe que está teniendo un impacto en nuestro cuerpo e inmediatamente, pues con algo que hacemos, revertimos, pues el impacto que pudo haber Ujú. sido peor, ¿no? Exacto. Cada vez Ay, se pone sí, mejor, sí, chicos. sí, sí, hay muchísimo, Chicas. muchísimo de PNL en la salud y por supuesto que se ve. Y bueno, no decir en hipnosis, o sea, pues Ujú. más todavía, ¿no? La las aplicación, las aplicaciones en salud, aplicaciones en claro. salud. Está. Hay aplicaciones en educación, por si aquí tenemos entre los que nos están escuchando, personas que Ujú. están en instituciones educativas, bueno, o sea, mucho de cómo todas estas habilidades blandas que podemos ir aterrizando en la relación maestro-alumno, ¿no? Entonces, cómo tener esta mirada más suave hacia el alumno, cómo validar sus puntos de vista, cómo generar un clima de confianza en los grupos, validando, ¿no? Y enseñando a los alumnos a validar de la edad que sea, por Ujú. supuesto, pero los puntos de vista de sus compañeros, a nutrir su propio punto de vista,
Entonces, muchos de los estilos de enseñanza y aprendizaje, que son muy, desde la mirada de la PNL, muy diferentes, o sea, van a ir aprendiendo a distinguir, ¿no? Un estilo de un alumno que ya les diríamos cómo se llama esto, pero que es más lógico, más estructurado, más analítico. De repente habrá alumnos mucho más sociales, platicadores, ¿no? De los que les dicen rebocitos porque se atoran en todos lados, saludando desde el poli de la entrada hasta el director, ¿no? O los que son mucho más emocionales, sensibles, empáticos, que, oye, toma mi lonche, toma la regla, toma la pluma, no importa que yo me quede sin nada. Y entonces que el maestro, maestra pueda ir identificándolos y también como maestro, maestra, tú como profesor, sí, cuál es mi tendencia, ¿no? Y entonces, porque te va a hacer mucho sentido poder decir, ay, con razón, con este alumno o alumna es facilísimo, quiero muchos alumnos así, ¿no? Pero tienes retos, o sea, tienes retos con el alumno que a lo mejor tú eres un maestro estructurado, lógico, te gusta trabajar en silencio, ¿no? Y tienes al niño ahí que, o al jovencito que platique y platique, que entonces te estorba, que te distrae de tu exposición, o tienes al que llora todo el tiempo, que está en la emoción y demás, y ¿qué hago con este niño que llora? Entonces vas a ir aprendiendo a cómo conectar y cómo tú también incluir los tres estilos de enseñanza para conectar, porque nos toca como maestros el cómo le hacemos para conectar, cómo le hacemos para facilitar este proceso de, pues, famoso de enseñanza y aprendizaje, cómo hacerlo divertido, creativo. Pues se habla también de toda la aportación del pensamiento lateral de la creatividad. Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes, ¿no? Exacto, sí, de la aplicación, fíjate, en educación, en salud y también ven concretamente cómo se aplica PNL en el área de empresa, ¿no? Como desde usar el modelo SCORE como un mindset, ¿no? Como una forma de pensar y poner atención a qué busca la organización, cuáles son sus objetivos, cuál va a ser el efecto, ¿no? ¿Por qué no ha llegado ahí, ¿no? ¿Qué se está atorando? ¿Cuáles son los recursos? Y eso te da mucha claridad de por dónde intervenir, ni que hablar de cómo usar PNL para desarrollar todas las soft skills que le ayuden al líder a gestionar mejor a todos sus colaboradores, y todo eso también lo van a ver en una materia concretamente de PNL en las organizaciones. Entonces, fíjate, ahorita yo estoy cada vez más enamorada de la maestría, voy a volver a inscribir. Si me Nos aceptan, vuelven a aceptar. pues es porque vas a encontrar como todo esto en general de PNL a un nivel de dominio, de profundidad, te vas a transformar, vas a aprender a aplicarlo, pero además vas a ver concretamente y a mayor profundidad cómo usarlo para la salud, cómo usarlo en la educación, cómo usarlo en la organización, ¿no? Y eso me hace increíble. Sí, como muy especializada cada una de Ujú. estas áreas. Exacto. Y además también con, digo, excelentes maestros mexicanos, pero también con maestros extranjeros. Extranjero, sí. Sí, yo creo que una de las ventajas del centro es como ese acceso que te da de pronto a poder participar en talleres con Robert Dills, o Con con Phil Kim Harbour, Harbaugh, Ujú. sí, y entonces acceder como a ciertos eventos que sabes que son de De primer nivel nivel. mundial y que, Exacto. y y que de co-creadores de la PNL, ¿no? Sí, y ahorita lo escuché, que lo estás escuchando, me acordé que vas a tener retroalimentación de ellos, de Exacto, cómo estás trabajando. trabajando tú. Y eso es valiosísimo, ¿no? Porque de repente ahorita un poco la cultura es como lo puedo ver en YouTube, lo puedo ver en un video y yo creo que lo hago, pero no sabes realmente cuál es la brecha entre lo que crees que estás haciendo y lo que estás haciendo. Había un videojuego que tenían mis hijos hace tiempo, no me acuerdo de qué plataforma era, si era Atari o Xbox, todo eso, pero que tú ves a las monitos bailando, entonces tú tienes que bailar igual que ellos, pero el juego te está grabando. Y ya que terminas de bailar, ves cómo te moviste realmente. Entonces, muy importante porque, por ejemplo, tú ves que el mono hace eso, con el brazo. Entonces, estás bailando y tú juras que lo levantaste igual. Y cuando ves el video, el bracito estaba aquí, ¿no? Entonces te das cuenta que, sí, no lo levanté, y eso se me hace valiosísimo durante la maestría, ¿no? Que la retroalimentación que te dan desde la intención de que tú seas mejor todavía lo que ya eres, te ayuda a ir cerrando esa brecha entre lo que creo que estoy haciendo, Sí, lo que está haciendo realmente. Entonces imagínate tener un Robert Dills
a un Tim Halbum, que además de ser autores exitosísimos, los vas a ver de trabajar de cerca, pero él puede retroalimentar tu trabajo, además te va a responder las dudas que te Sí. sobre por qué este paso en la técnica o qué haría con tal caso, y eso en ningún otro lugar se va a ver, ¿no? Claro, sí, no hay mucha gente que lo aprende o lo enseña de libro, ¿no? Ajá. Sin siquiera tener la experiencia o la retroalimentación de este tipo. Y yo recuerdo, ahorita vamos a esa Ujú. pregunta, haber escuchado a alguien decir que ellos mismos, estos co-creadores de PNL norteamericanos, se sorprendían, o sea, en las primeras interacciones se sorprendían del nivel que tenían los alumnos, ¿no? Con los que se topaban. O sea que el programa está, repetimos, como también estructurado, tan cuidado, tan retroalimentado, que pues ellos se encontraban con alumnos a lo mejor hasta de mejor nivel que en Sí, el país vecino. Y exacto. bueno, hay una pregunta Ujú. aquí, dice, ¿me pueden detallar más, por favor, qué se ve para las empresas? ¿Ven también dinámicas de grupos? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que, mira, algo que hacemos concretamente cuando vemos PNL para las organizaciones, para las empresas, es usar el modelo SCORT, que es un modelo que desarrolló Robert Dills, que se refiere a la información mínima necesaria para provocar el cambio, ¿no? Tiene que ver SCORT con el síntoma, la causa de ese síntoma, los recursos, el objetivo y el efecto. Y perdón, el síntoma visto como el estado actual, ¿no? Exacto, Lo que le está sí, pasando gracias a por la aclarar, empresa. exacto, sí, como, ¿qué está pasando? Entonces, con ese mindset, lo que aprendemos en esa materia es qué preguntas puedo hacerle a la organización o en qué me puedo fijar para saber cuál es su estado actual, a dónde quieren llegar, eh, y encontrar cuál es la causa, o sea, a nivel de estructura profunda, ¿no? Y es una creencia, es algo que, una capacidad que no tienen, es un tema de relaciones, y a partir de encontrar esa causa, entonces diseñar la intervención. Entonces, eso hace que sea poderosísimo lo que puedes lograr en las organizaciones, pero además que es una metodología de trabajo que te la puedes llevar a cualquier contexto, a cualquier organización. Entonces, esa es una de las cosas que vemos para trabajar con las empresas. También hablamos mucho de qué técnicas de PNL usar para desarrollar ciertas soft skills que son muy importantes en las organizaciones, ¿no? Sí, Sí, habilidades habilidades blandas, ¿no? blandas. Trabajas en temas de liderazgo, por ejemplo, ¿qué de PNL les ayuda a tener un pensamiento flexible, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les puedes ayudar con anclajes a mantener buenos estados emocionales y que por lo tanto desarrollen más inteligencia emocional? Pero también trabajamos mucho en cómo poner atención en el lenguaje no verbal, ¿no? Y aprender a comunicarse de manera más congruente, más poderoso. Todo el modelo de Milton Erickson y todo el lenguaje de influencia llevado a la comunicación dentro de las organizaciones también es algo que se ve en las empresas. Y también algo que me gusta mucho es que buscamos que la gente empiece a diseñar sus propias intervenciones con lo que ya sabe de PNL, ¿no? Entonces se trabaja mucho empezamos con viñetas, pero luego con casos reales, y es que fíjate que lo voy pegando con la siguiente pregunta que les quiero hacer, como ¿qué es lo que más disfrutan cuando llegan con un grupo? Por ejemplo, a mí lo que más disfruto es sorprenderme de la creatividad de las cosas tan increíbles que están haciendo. Que digo, wow, o sea, nunca se me hubiera ocurrido el trabajo con metáforas para este caso, ¿no? O nunca había visto una aplicación de anclajes de esta manera o por este caso, y yo aprendo tanto de ellos y digo, eso me encanta, se me hace impresionante, o sea, es para mí un Sí, regalo, ¿no? son grandes maestros, o sea, nuestros Ajá. alumnos, sumamente creativos. Ujú. Sí, yo coincido contigo también con esta parte de, no se me hubiera ocurrido, déjamelo a punto, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando me ha tocado tener a un grupo a lo mejor de primer semestre y luego verlos en tercero o en cuarto, o decir, oigan, qué Ujú. bárbaros, y se los digo así, reconocer, ¿no? Cómo han avanzado en estas habilidades de entrevista, de cómo preguntar o cómo establecer el Ujú. objetivo o ya ciertas técnicas que están aplicando de manera específica, cómo van dominando, Ujú. ¿no? Cómo conectan, es súper rico. Y esto es un trabajo, pues, que se está haciendo con las diferentes materias que están viendo, ¿no? Porque Ujú. todos va sumando.
Exacto, exacto. Además, Y por último, te lo preguntabas de dinámica de grupos, claro, o sea, aprendes algo que vemos es en qué hay que observar en el grupo, ¿no? Y eso te da mucha pauta para generar tus propias dinámicas, además de que vas a ver dinámicas, además de que te vas a enriquecer de las dinámicas que aportan tus compañeros. Que eso me encanta. Hay ejercicios que traen los compañeros que dices, wow, ¿no? Como que venir de orígenes tan sí, diferentes exacto, enriquece muchísimo, muchísimo. ¿no? Nos preguntan que si considerar la maestría en PNL podría prepararte para convertirse en conferencista motivacional. Pues obviamente que sí, son habilidades que te van a servir. Claro está que habría que ver qué tipo de conferencista quieres ser y qué tipo de conferencias vas a dar, ¿no? Pero por supuesto que es una herramienta que puede ayudarte todas tus habilidades de comunicación, de liderazgo, seguridad, motivación, las puedes pulir o adquirir a través de la maestría, ¿no? Ujú. Hay conferencistas motivacionales de muchos tipos y de muchas calidades, ¿no? Pero sí, son habilidades que definitivamente te servirían. Así es. Y además que vas a estar o sea, practicando mucho, ¿no? Porque hay una materia que se llama prácticas supervisadas, donde tendrás que grabarte a ti mismo haciendo intervenciones y a partir de, creo que tercer o cuarto semestre, tú eliges qué contexto quieres. Entonces, es una oportunidad maravillosa de tener retroalimentación, no solo del maestro, sino de tus compañeros acerca de estas habilidades que tú quieres llevar a una conferencia para motivar a la gente. Entonces, claro que vas a encontrar muchos, muchos muy buenos recursos para hacer eso y desde... no sé cómo decir esto, con eso que decías tú, David, como desde un lugar donde vas a encontrar como esa energía y esa congruencia que te va a dar la capacidad de comunicarte de manera muy poderosa, pero además de poder generar tus propios modelos de comunicación. Yo creo que esa es la parte más rica que podrías llevarse de la materia, ¿no? Y en estados muy adecuados, ¿no? La Exacto. seguridad, el aplomo, Ujú, todo eso lo la desarrollas. conexión con el auditorio, ujú, como también exacto. identificar, porque hay mucha comunicación no verbal Ujú, en el otro, y entonces, ¿cómo vas adaptando también tu exposición como al Lo que estás estilo, observando. a lo que exacto. observo? Esa, Ujú, buena pregunta. sí. Pues, Pues, ¿qué más, no sé. chicos? A ver, mientras nos hacen alguna otra pregunta, pues, Fíjate que yo no, es algo que me gustaría compartir y que va pegada con la pregunta que les hacía hace ratito de que los grupos que, a mí algo que me encanta de la maestría y por la razón por la que estoy aquí hoy esta tarde, bueno, además de ver a mis amigos queridos y también a los que no están frente a la cámara, es porque me encanta la gente con la que me encuentro en la maestría. O sea, fíjate qué calidad de persona es alguien que sacrifica una parte de su ingreso, sacrifica su sábado, su domingo, una tarde del viernes para estar conectado para mejorar. Eso a mí me conmueve. Que mm, digo, hijo, o sea, podría estar en la borrachera, qué bueno que también se vaya de la borrachera, pero me habla de alguien valioso. A mí me encanta poder estar con alguien así, ¿no? Y digo, híjole, es que quiero honrar a ujú, la gente que hace un montón de cosas para estar conectada, lista para aprender, ¿no? Eso me ujú. encanta y creo que eso es lo que hace comunidad, ¿no? O sea, ya te habla de características muy particulares, ¿no? De alguien que quiere hacer eso y no voy a ser gacha, no nomás en esta maestría, en general cualquier persona que sacrifica algo para estudiar es maravilloso, mucho más maravilloso los que llegan a esta maestría en PNL, ¿no? Por eso me gusta mucho los grupos. Sí, porque es como, le apuestan, ¿no? A una Ujú, inversión, yo digo, es una inversión, digo, económica, es una ujú, inversión de tiempo. Y sí, o sea, el compromiso que observamos en los grupos, que están conectados las horas en las que consiste cada materia, puntuales y ujú, sábado, domingo, pero es como, y se pasa tan rápido ujú, además, ¿no? Porque el programa es muy dinámico, o sea, como irán viendo, hay claro que teoría, hay toda la parte de fundamentos y mucha práctica, ¿no? Con las técnicas, mucha oportunidad de practicar y ser retroalimentados. Y por ejemplo, algo que con lo que yo me he encontrado, que los mismos alumnos retroalimentan es
que se sienten contenidos con sus compañeros. O sea, cómo van teniendo cada vez mucha mayor confianza de ir trabajando cosas más personales como maestros, como líderes, como padres de familia, pero decir, cada quien, además, bueno, hay diferentes ritmos, hay algunos que desde el principio son un libro abierto y se sienten cómodos, y hay quienes necesitan más clases para ir conociendo a sus compañeros y abrirse, pero después poder decir, aquí hay un grupo que me contiene, ¿no? Que me cancha cuando, que no me va a juzgar, que lejos de juzgarme es como me van a ayudar a estar mejor, ¿no? Entonces, porque, pues como ya irán viendo, la dinámica es, tú vas a tener oportunidad de la técnica que aprendas o la herramienta que aprendas, practicarla con tus compañeros, pero también vivirla como alguien que está en un proceso de cambio, como alguien que observa ese proceso entre el que está guiando la técnica y el que está haciendo el proceso de cambio personal. Entonces, una mirada también externa. Entonces, es muy rico, es muy dinámica toda la forma en cómo está estructurada. Y eso es lo que a mí se me hace riquísimo. Bueno, uno, lo que aprendo, por supuesto, yo siempre se los he dicho, son grandes maestros. Y la otra es ese ambiente de contención que yo creo que da esta comunidad que tú dices. Claro. Exacto. Y sí, es un compromiso, pero realmente vale la pena. Sí. O sea, porque sí implica tiempo, estar, leer, Tareas. practicar, ¿no? Pero creo que es uno de esos compromisos que vale la pena que lo que obtienes a cambio de estar envuelto en este proceso realmente es recompensado no solo por el título que te da un grado como maestro avalado por la SEP y demás, sino por todo lo que te brindan. Sí, emocionalmente brinda muchísimo. Aquí nos preguntan, ¿la maestría se puede tomar también presencial en Guadalajara u otra ciudad? De momento, no. De momento solo es, o sea, en Guadalajara sí, y también hay la modalidad a distancia. Entonces, la única ciudad donde sí se toma presencial es en Guadalajara. Pero los grupos están también conectados virtualmente. El nivel de dificultad, carga de tarea y exámenes es como en la licenciatura en psicología del centro, o es mayor o es menor. A ver, aquí como... Híjole, yo no hice la licenciatura. Yo tampoco hice la licenciatura, pero ¿Quién podrá ayudar? entonces es una excelente pregunta. Yo creo que es distinta porque la mayor carga es durante la sesión. O sea, las prácticas, la teoría la ves durante la sesión, ¿no? Creo que es el trabajo académico después de las sesiones es diferente, es más como recopilar, tal vez algunas lecturas recopilar, pero creo que esa es la diferencia, es un poco más práctica en ese sentido y todo sucede más durante la sesión de la clase, digamos, que fuera de la sesión de la clase, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié psicología, pero en otra universidad, que era como... Antes no había No, psicología, no, Centro Mexicano. no tenía, pero que era mucha, o sea, era bien poquito lo que pasaba en la clase y todo pasaba en las tareas, ¿no? Y creo que aquí es siempre, o sea, es al revés, ¿no? Todo pasa durante la clase de la maestría, o sea, en la sesión, en las horas de esa materia, y sí haces trabajo, pero estaría invertido. Pero creo que esa pregunta te la puede responder muy bien Maru o Héctor, ¿no? En su caso, que a lo mejor se la puedo usar. Que son parte Pero claro que es una maestría que te va a implicar tu tiempo, ¿no? O sea, si queremos hacer algo que valga la pena, nos va a implicar esfuerzo, y creo que la maestría es algo que vale la pena y que implica su esfuerzo. Sí, y fíjate, algo que ahorita me quedé pensando es, toda la intención del centro es a que sí logres desarrollar las habilidades y eso esa promesa que hace el centro cuando tú entras a la maestría de cuando salgas, ¿qué vas a ser capaz de hacer? Y entonces todo el apoyo es a que sí pase, ¿no? No es como antes algunos sinodales que es, déjame ver qué encuentro mal porque no te voy a dejar pasar. No quiero que pases, no. Acá es, no te vamos a regalar nada porque es un proceso de aprendizaje que tú vas a construir, pero lo que sí
es el compromiso que tenemos todos, es de que vayas resolviendo lo que necesites y ajustando y aprendiendo y practicando para asegurarnos que llegues al final con las habilidades, logrando el sueño que te hizo entrar a la maestría. Eso sí, o sea, aquí no le metemos el pie a nadie, no es un título que se regale, no es un grado que se regale, es algo que se construye con una comunidad que te va a acompañar para que sí lo logres, ¿no? Sin buscar aventar o el decir, nadie puede ser más fregón que yo. No, esa no es la visión del centro y eso creo que esa es una garantía. Entonces, eh, es un sí se puede, ¿no? Involucrándote, pero te va a encantar y va a ser fácil, que ni a lo mejor ni lo sientes tanto. Y si lo sientes, va a haber alguien que te pueda ayudar, ¿no? Te va a doler, pero te va a Exacto, gustar. exacto, sí. Oye, tenemos Exacto. conectada a Maru, Maru. ajá. Sí, a Maru, sus bueno, órdenes. Con respecto de la maestría, está ahorita en línea. eh, Tiene un proyecto nuestro director, Juan Francisco Ramírez, para en septiembre tratar de arrancar en presencial en Guadalajara, Súper bien. pero están evaluándolo y sería el inicio en septiembre, tanto presencial en Guadalajara como en línea. O sea, ahorita está en línea y son 6 sesiones por semestre. Cada sesión consta de 3 días, viernes de 4 a 7, sábado de 9 a 3 y domingo de 9 a 1, vez al mes su sesión. Ujú. Súper bien. Pues muchas gracias, Maru. Pues gracias, fíjate, No, Maru. al contrario. es un poco más sencillo porque la licenciatura es todos los sábados, ¿verdad? Sí, la Entonces, licenciatura son 4 años, 8 semestres y son los sábados de 9 a 3. ok, Ujú. entonces fíjate, esa Correcto. es una diferencia importante, ¿no? Ya en la maestría, pues sería dedicarle, en cuanto a conectarte a la sesión de la clase, solamente un fin de semana al mes, ¿no? Entonces, sí, 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 creo la que duración de definitivamente, la maestría son 2 años y medio, 5 semestres. excelente. Muchas gracias. Gracias, No, Maru. al contrario, estoy aquí, al pendiente. Gracias. Pues, no sé si quieren, como vamos, hacemos la Sí. pregunta, vamos cerrando, recapitulando. Pues yo diría que es un programa padrísimo. Sí. O sea, es de verdad una bonita experiencia. Coincido con Bere y con David. Claro que hay que estudiar, claro que hay que hacer tareas. Es un nivel de maestría que es importante. Y es muy rico también todo el acompañamiento que hay en toda la parte emocional y de desarrollo personal. O sea, es paralelo, ¿no? Ujú. Entonces te llevas un súper tesoro en crecimiento personal y en bagaje de técnicas de aplicación inmediata y sencilla en los contextos en los que estás. Ujú. Eh, y bueno, estando en algo que te puede apasionar y encantar, pero además con un nivel de maestría importante como lo es por sí mismo. Ujú. Exacto. Sí, fíjate que, bueno, me encantó esto que hicimos. ¿Cómo no lo hemos hecho antes, no? Sí, está. Porque digo, me encanta verlos, obviamente, siempre, y nos vemos seguido, como se darán cuenta, pero me encantó para hablar concretamente de este regalo tan increíble que nos dio la vida y que nos Ujú. permitió conocernos y hablar desde lo que hemos encontrado en la maestría, que nos ha cambiado la vida en lo personal, en lo profesional, con la intención pues de que le escuches y que si te ha llamado la atención, espero que esto que ves que disfrutamos nosotros te haga pensar que hey, probablemente hay algo bueno para mí también y te animes a estudiarlo. Y también creo que disfruto muchísimo volver a comprobar que aquí en el Centro Mexicano de PNL encuentras gente increíble, valiosísima, como son mis grandes amigos, como es Paco, el fundador, y que entonces si en algún momento te quieres salir del ruido allá, del mundo afuera, y de la gente que a veces no está linda, vente acá, qué gente linda, padre, que va a aprender y que va a apostar y que va a estar muy contenta que te vaya muy bien y que termines tu maestría y que tengas ese título y logres todos tus sueños. Pues yo agradecido de estar aquí acompañado de todos ustedes. Gracias por haberse conectado y acompañarnos. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues está conectado Juan Francisco. Ay, Gracias. oye, no, pues, ay, caray.
Creo que aquí sí quitó que es. Bueno. Se escucha. Selecciona el micrófono. Vamos a darles las gracias a ustedes de que el cariño con el que han hecho esta plática y todo el tiempo que dedicaron para hacerlo. Encantados. Gracias por la invitación, estuvo riquísimo, riquísimo, Paco. Y bueno, pues aquí está el pionero de todo esto, pues Sí. por ti estamos aquí, sabimos en ese entonces, por ti nos conocimos y seguimos en el mundo de la PNL con la misma pasión de siempre. Gracias, Sí, Paco. muchas gracias. Gracias, Paco. Y también Gracias. creo que es de las cosas que no se dicen, ¿no? Pero surgen amistades Sí, que duran toda la vida. sí, Muchas gracias. así es. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias por, Gracias a ustedes. Gracias. gracias por escucharnos. sus Alex, asistencias. muchas gracias por Alex, el gracias apoyo. también por tu apoyo. Gracias. Muchas Técnico, gracias. gracias, Maru. Gracias a cada uno de Gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.